donde decía exactamente, yo creo que no lo podía decir mejor, ojalá tenga oportunidad de leerlo en algún momento del programa, cómo debe ser ese CNE. Tiene que ser un CNE de personas competentes, expertas en el área electoral, tiene que ser un CNE que le dé garantías a todos, que fomente la participación electoral y no la abstención, tiene que ser un CNE no politizado, con personas neutrales, capaces de canalizar las distintas denuncias que se van dando a lo largo del proceso, porque es una contienda. O sea, cuando hay contienda tiene que haber un árbitro. Si no hay un árbitro, la contienda se vuelve un infierno, ¿no? No hay justicia, etcétera. Y al final concluía diciendo, en fin, tiene que ser un CNE reflejo de la Venezuela que queremos. Y todo eso es cierto. Ahora, sinceramente, dadas las condiciones que tenemos en el país, la situación de la Asamblea Nacional con su composición como quedó, ¿es posible? ¿Qué probabilidad hay de que ese CNE reúna todas esas condiciones que esta persona decía y que tantos venezolanos queremos? Muy pocas, ¿no? Aunque estamos en una semana especial, una semana, vamos a decir, de milagros por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, la política no se hace a base de milagros, lo decía Betancourt, se hace a base de acciones humanas, ¿no? Dios nunca sustituye la voluntad humana, la voluntad de acordarse, la voluntad de comprenderse, la voluntad de aceptarse. Así que yo tengo muy pocas expectativas sobre la conformación de ese CNE. Me parece que va a ser parecido a cosas que hemos visto antes. Sin embargo, pienso que no debemos dejar nunca de insistir y de luchar por ese CNE transparente, neutral, que fue el que le dio soluciones a Bolivia, por ejemplo. Y fíjese que durante el fin de semana trascendieron pues algunos nombres, que no es, digamos, la información certera de que así estará conformado el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ya son algunas estimaciones que empiezan a filtrarse en portales digitales sobre lo que se cree que será la conformación, e incluso decían que el presidente del CNE sería Elvis Amoroso. Así es. Bueno, mira, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Son rumores, no es información oficial, pero bueno, todo indica que si no son esos nombres exactamente, serán unos nombres muy similares a esos, ¿no? Yo pienso que aquí lo definitivo, lo trascendente es seguir insistiendo en unos principios elementales para la convivencia política, pacífica y democrática en Venezuela, y luchar por conseguir eso en el único terreno que podemos luchar los venezolanos, que es el terreno de la participación, de la movilización y del voto como mecanismo incluso de protesta. Sí, bien. Ahora, en el caso de que ese CNE no esté conformado como se espera por parte de los sectores de la oposición, que sea plural, con las características que usted mencionaba, ¿cuál será la postura de Unión y Progreso? ¿Es igual insistir en participar en estas elecciones, como ocurrió en el mes de diciembre? ¿Cuál es su mensaje a la población? Siempre nos constituimos como un movimiento electoral. Sí. Nos constituimos para eso, nos constituimos en un momento donde había muchas limitaciones para la participación, había una pandemia, había limitaciones para trasladarse por el país, había crisis con la gasolina, crisis con la situación de política, mucha división en la oposición, y nos constituimos como un movimiento plural, participativo, democrático, con el objetivo de recuperar la vía electoral, y eso permanece intacto hasta que se logre la solución política a la crisis venezolana. Fíjese que, por ejemplo, un líder de la oposición, que no está en Venezuela, Antonio Ledesma, decía que no es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral, sino una intervención humanitaria. ¿Qué opina usted respecto a la postura que hay por parte de otros grupos de la oposición? Mira, Rosa, el problema no es que unos sean socialistas, que otros sean socialdemócratas, que unos sean liberales y otros conservadores. El problema es, por un lado, el autoritarismo, el secuestro de la institucionalidad pública, la falta de garantías políticas a los derechos de los venezolanos, y por otro lado, la insurrección, las llamadas a invasión, los golpes y los llamados a guerra civil. Esos son los graves problemas que tiene el país, no son problemas ideológicos. Si uno se pone a ver ideológicamente, no hay demasiada oferta en Venezuela. Lo que hay es un problema de reconocimiento del sistema democrático como el único sistema que le puede dar bienestar, tranquilidad y paz a los venezolanos, porque así lo conseguimos. Así Venezuela logró la movilidad social,
tantos avances en materia de infraestructuras, todo lo bueno se hizo en democracia. Ha sido un sistema que ha llevado incluso a líderes de la oposición a ocupar cargos de como gobernadores Ledesma, por ejemplo, o de alcaldes, incluso el propio Ledesma. Así es. Sin embargo, pues también está el rechazo de las figuras del protector. Sin embargo, desde su grupo de la oposición se ha insistido en que aún con estas situaciones el camino es el electoral. Pero ¿cómo además ganarse esa confianza del electorado cuando hoy por hoy hay tanto rechazo hacia los políticos y eso se vio en las elecciones de diciembre? ¿Cómo entonces enganchar a la población a decirles que hay un nuevo camino, quizá que seguir según la postura que ustedes nos están presentando? Hay que ir dando pasos. Yo creo que mucha gente se ha venido convenciendo. Son temas que tienen que ver con los afectos también, no es solamente racional, no es una explicación sensata, sino es hacer que la gente vuelva, se reconcilie, quiera recuperar ese espacio de lucha tan importante para el pueblo de Venezuela. Y pienso en ese sentido, Rosa, que los políticos hoy en día, las encuestas reflejan que no merecen la confianza de las personas, pero sí otros organismos como la sociedad civil, como Fede Cámaras, la Iglesia, el Foro Cívico, que reúne un montón de organizaciones de la sociedad civil, todas ellas están hoy muy concentradas en la recuperación del voto en Venezuela. Yo aplaudo los esfuerzos del Foro Cívico en incluso llegar a postular candidatos con todo lo que eso supone de reconocimiento de una Asamblea Nacional que no merece la confianza de los venezolanos. Sin embargo, es el canal que tenemos, no tenemos otro para postular rectores. Ese ejercicio de participación mediante la postulación de nombres honestos, responsables, competentes, son los pasos que hay que dar para recuperar la confianza en el voto. Ahora bien, supongamos que se recupera la confianza en el voto. ¿Cómo unirse en una plataforma opositora que además permita capitalizar en mayoría en un proceso electoral? Es decir, el tema de la unidad dentro de la oposición. Es el tema. Ese es el tema. Ha sido un gran problema dentro de la oposición en los últimos años. Sí. ¿Cómo se avisora para el proceso electoral que está venidero? Mira, lo primero que tenemos que renovar es nuestra propia concepción de unidad. La unidad que tenemos que buscar los políticos es la unidad nacional, así como buscamos el bien común, generar condiciones de vida para todos los venezolanos, tenemos que buscar una unidad nacional que incluya a todos los venezolanos. Tenemos que apartar la idea de unidad de secta, de unidad simplemente electoral para repartirse unos cargos y buscar la unidad que nos haga a todos más felices, más prósperos y a la nación más unida y más soberana, ¿no? Esa unidad la tenemos que construir, el otro día ponía un ejemplo en Twitter, como una especie de rompecabezas que tiene 2000 piezas, todas desarmadas. Tú empiezas por reunir los colores, después haces las esquinas y después vas armando el rompecabezas, ¿no? Reconocer muchas tendencias en Venezuela tiene que ser una unidad plural, inclusiva, donde entren todos, y luego tiene que ser una unidad de las esquinas hacia el centro, ¿no? Como dice tanto el Papa Francisco, una unidad que busca primero a aquellos venezolanos que están en las periferias, ¿no? Okay. Municipios muy alejados de la capital, líderes auténticos en cada parroquia, en cada estado de Venezuela, y así ir construyendo desde la base la unidad nacional. Ahora bien, en esa unidad, el propio Partido Unión y Progreso, unos meses atrás, pues había dicho que sí se separaba de ciertos líderes de la oposición o ciertas figuras. De eso vamos a estar conversando al regreso. Hablar de unidad, pero ¿todos juntos o hay diferencias? Ya. Vamos a hablarlo al regreso de la pausa. Etiqueta Primera Página para que usted también participe con nosotros. La senadora nacional de Unión y Progreso, Mercedes Malavé, nos hablaba sobre la unidad dentro de la oposición, cómo conseguir figuras que capitalicen los votos por parte de la oposición. Pero ¿cómo camina Unión y Progreso hacia esa unidad? Le comentaba antes de irnos a la pausa que en meses recientes incluso ustedes emitían un comunicado donde también se deslindaban de ciertas figuras que hoy son diputados de la oposición. Sí, mira, para decirlo de una manera tan breve que quepa en un video de TikTok, la unidad tenemos que construirla de afuera hacia adentro o de abajo hacia arriba, desde los municipios buscando líderes auténticos, hacia lo nacional. No puede ser, como tantas veces ha insistido Eduardo Fernández, una sopa de letras. O sea, yo porque tengo una tarjeta, entonces te tienes que unir a mí. Bueno, pero ¿qué representa esa tarjeta? ¿Dónde están tus líderes? ¿Unida alrededor de quién y de qué proyecto? Son las dos cosas muy importantes. Si, volviendo a la imagen del rompecabezas, ¿no? Si tú tienes muchas piezas, un rompecabezas, tú empiezas por saber cuál es la imagen que vamos a formar con ese rompecabezas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Cuál es tu proyecto y cuál es mi proyecto y si son compatibles?
y luego ir a buscar a los verdaderos líderes que pueden difundir ese mensaje. ¿Una especie de primarias de la oposición sería posible o por cuestiones de tiempo logística no es viable en estos momentos? ¿Cómo sería? En algunos lugares habrá que hacerlo por medio de primarias, en otros lugares es relativamente fácil saber, ¿no?, quién es el candidato más idóneo, más competente, más honesto, el que pueda traer más el voto abstencionista, por ejemplo, que es un gran desafío que tenemos. Y el mejor modo de elegir esos candidatos en este momento y dada la situación del país es mediante consensos de personas que se reúnen porque quieren el bien del país, del Estado, del municipio, no porque quieren el bien personal. Cuando tú quieres el bien nacional, cuando tú quieres el bien del país o del municipio, es muy fácil llegar a acuerdos, es muy fácil llegar a consenso. Ahora, cuando cada quien quiere su propio pedacito, claro, es casi imposible. Ahora bien, fíjate que en días recientes vino un representante de Acción Democrática del Estado Guárico con un documento firmado por distintos partidos políticos de esa entidad donde estaban llamando justamente a la unidad. Y estaba incluso Unión y Progreso. A nivel nacional se está trabajando también en ese sentido. Nosotros se han publicado muchos documentos de acuerdos de los estados donde aparece Unión y Progreso y nosotros decimos lo mismo, unidad alrededor de quién, quiénes son los candidatos de Guárico, quiénes son los candidatos de esos estados y sobre todo a quienes estamos sumando a la vía electoral, porque si somos los mismos que logramos los resultados del 6 de diciembre, pues evidentemente no vamos a lograr cumplir con la meta, ¿no? Tenemos que llegar a muchas más personas, tenemos que ganarnos la confianza de todas esas personas que no se sintieron llamadas a votar el pasado 6 de diciembre y con ellos construir un proyecto que verdaderamente atraiga y despierte y levante la vía electoral. Bien, Mercedes, como sabes, aquí en Primera Página tenemos un segmento dedicado a escuchar las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta para Primera Página, así que vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios y preguntas. El primero de ellos es del doctor Alejandro Galué. La ruta electoral es la única forma de avanzar en la construcción de una vía democrática de cambios y ganarle terreno a las opciones violentas, pero como una oposición dividida puede lograr animar a ese electorado apático y escéptico de participar en las elecciones. La tarea de la unidad siempre es una tarea nueva en presente. Ha habido problemas con la unidad siempre, así como ha habido siempre problemas con procesos electorales con este árbitro que tenemos. Es una tarea que se renueva cada día y es posible construirla teniendo un proyecto, como lo decía hace poco, un proyecto de unidad nacional de querer el bien y rápidamente el electorado, cuando ve que la propuesta es seria y que es inclusiva y que es plural, pues inmediatamente se irán sumando, ¿no? Bien, hay otra pregunta de la cuenta El Gran Águila, @elGranAguila. Él le dice, en Venezuela, ¿dónde conseguimos personas que integran el poder electoral que no estén identificados con un partido político? Lo que pasa es que la oposición descalifica a sus integrantes cuando no le es favorable los votos del pueblo y siempre cuestionan. Es verdad que ha habido una posición pendular de los factores que se oponen al gobierno, que cuando ganan las elecciones reconocen al CNE y cuando las pierden los desconocen. Esa mentalidad tenemos que superarla y no todos pensamos igual. ¿Ha sido uno de los grandes errores de la oposición? Sí, ha sido uno de los grandes errores y sobre todo decir que cuando se ganan las elecciones, entonces sí fueron justas y cuando se pierden es porque hubo un robo, un fraude. Sí. Bien, seguimos con la revisión de preguntas. El señor Julio Atías, vamos a leerlo. Buenos días. Existe una alianza democrática que une varios partidos de oposición. ¿Cómo se ubica Unión y Progreso en esta alianza para el próximo proceso electoral? La Alianza Democrática debe revisar los resultados del pasado 6 de diciembre y rectificar lo que haya que rectificar, tratar de incluir a líderes más auténticos, más representativos, más competentes, que realmente levanten el número de votos que sacamos y en eso está Unión y Progreso. Bien, ahora hay otra pregunta del señor Jorge Aponte. Él le dice, buenos días, yo opino como elector, ¿cómo puede convencerme en votar en esta elección de gobernadores y alcaldes si la Asamblea Nacional es del gobierno? Le dice. Claro, pero ¿por qué la Asamblea Nacional es del gobierno? Porque muchas personas pensando que la abstención iba a ser un camino para solucionar los problemas del país y sobre todo el problema de la representación de la oposición en espacio de poder, pensó que le iba a resolver el problema. Si no votamos, le entregamos las gobernaciones y las alcaldías y van a quedar exactamente igual como quedó la Asamblea Nacional. La única vía que tenemos para protestar
Y para luchar es la vía electoral, la vía de la organización y la participación electoral alrededor de cada parroquia, de cada centro de votación, de cada comunidad, de cada grupo de WhatsApp. Hay que animar a la gente a votar, aunque sea como mecanismo de protesta. Bien, seguimos con la revisión de los tweets. El señor @GenesCharps Caracas le dice: buenos días, señora Mercedes Malavé, ¿qué opina usted de las inhabilitaciones políticas y de los inhabilitados hasta este momento? ¿Cree en diálogos con el gobierno? ¿Cree en este régimen y su representante? Le dice GenesCharps. Las inhabilitaciones políticas son un atropello a los derechos humanos y políticos de los venezolanos. Esto lo ha dicho hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas. Ahora, inhabilitar a un político no necesariamente es inhabilitar a un líder. A los líderes no se les puede inhabilitar porque entre el líder y sus seguidores hay un nexo que tú no puedes inhabilitar. Entonces, los políticos tenemos que saber en qué ambiente estamos luchando y tratar de mantener el liderazgo a pesar de los atropellos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en Rusia nos han enseñado, en Bielorrusia nos han enseñado, en Bolivia, en tantos países que han tenido que luchar por sus derechos políticos, no. Bueno, ahí hay una experiencia valiosa de participación a pesar de todas las adversidades y de todos los obstáculos que se presenten. Vamos a cerrar la revisión de las preguntas de nuestra audiencia con un comentario que hace José Alberto, @Joseito Alex José. Le dice: buenos días, primera página, señora Mercedes, ¿por qué tiene que ser pesimista si todos estamos apostando a que este CNE sea lo más parcial y potable para que haya la mayor participación? Bueno, sí, efectivamente, si usted tiene tantas expectativas con un CNE transparente, etcétera, lo felicito. Yo creo que eso no se va a conseguir tan rápido. Pienso que podemos dar pasos hacia ese CNE y en todo caso, lo logremos o no lo logremos, usted y yo vamos a seguir luchando en la única vía que podemos luchar, que es la vía de la participación electoral en cualquier circunstancia y pese a todos los obstáculos. Y un político mira el escenario observando las distintas posibilidades que pueden darse en el peor de los escenarios. Es que uno de los problemas que ha habido, Rosa, es la creación de falsas expectativas, ¿no? Y está dicho... Y no hay una estrategia si hay falsas expectativas, certera. Así es, no hay una estrategia realista, hay una fantasía. Pero ese ha sido uno de los grandes consejos, por ejemplo, de quienes han estudiado transiciones, moderar siempre las expectativas de la gente, no ofrecer cosas que en esta circunstancia y dada la situación del paciente, que es Venezuela, quizás no se pueden dar en la rapidez que uno quisiera. Ahora bien, cuando usted habla justamente de esas respuestas o de soluciones mágicas que se le ha dado a la población, en muchas ocasiones, o generalmente durante todo el tiempo, ha venido escuchando a la población venezolana desde cualquier punto de la polarización. Uno, este es el año de la recuperación económica, por el lado del gobierno y por el lado de la oposición quizá más extrema, este año cambiamos de gobierno y es algo que se ha venido repitiendo en los últimos años. ¿A quién favorece esto? Porque finalmente la población lo que ha tenido es un gran rechazo respecto a los políticos y justamente eso, ¿no? La falta de cumplir con esas promesas en cuanto al tema de la recuperación económica por un lado o frente al tema del cambio de gobierno por el otro. Sí, fíjate que esas falsas expectativas que se crean tienen, independientemente del lado donde se produzcan, recuperación económica inmediata o cambio político inmediato, siempre llevan una subestimación del ciudadano. O sea, quédese en su casa, no haga nada, que la recuperación económica viene, o sea, nadie llama a la organización, a la participación, al trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque en efecto son mentiras, ¿no? Tú no puedes involucrar a las personas en un proyecto que solamente está en una declaración, en una demagogia, ¿no? Por eso siempre insisto, ¿no? El camino de la recuperación de Venezuela pasa por usted, pasa por mí, pasa por nuestra participación política, así como luchamos todos los días por sobrevivir a esta desgracia ahora agravada por el COVID-19, pues igual tenemos que saber que la recuperación política nacional, la superación de la crisis pasa por nuestra propia organización en nuestra comunidad, en nuestro barrio, por la participación, por la recuperación de liderazgo político. Si una persona tiene vocación política, tiene que ejercerla, tiene que formarse y tiene que participar en los espacios políticos para recuperar ese oficio tan importante para lograr el bien común de los venezolanos. Fíjese, nos queda muy poco tiempo, pero hay una pregunta que resume quizá el sentir de esa población abstencionista. Le dice: buenos días, señora Mercedes, responda, ¿se metería usted en una jaula con leones hambrientos?
Lo que pasa es que no podemos ver al adversario así, ¿no? Porque esa metáfora lo que hace es sumirnos más en el miedo, en el encierro, en la clausura, que es exactamente lo que el gobierno quiere, ¿no? Que no nos expresemos, que no participemos, que lo veamos como ese monstruo. Son venezolanos, somos todos venezolanos, tenemos que luchar y sobre todo somos una gran mayoría que quiere un cambio en Venezuela, somos una gran mayoría que está ubicada en el centro. Las encuestas lo reflejan clarísimamente. Si estamos claros en que la fuerza reside en que somos mayoría y que tenemos que lograr que esa mayoría se exprese, pues no habrá nada ni nadie que nos dé ese temor. Mercedes, ya nos vamos, pero ¿tienes alguna postulación de tu parte hacia este proceso electoral? No tenemos todavía, no hemos hablado del tema de las postulaciones, estamos muy pendientes de cómo se vaya desarrollando el proceso. Yo estaba muy pendiente de todos los pasos que va dando la sociedad civil y en su momento cruzaremos el río, ¿no? Cuando lleguemos al puente lo cruzaremos. Ahora lo que tenemos es que seguir avanzando, seguir generando confianza, seguir trabajando en el movimiento de unión y progreso, en cada calle, en cada sector, en cada municipio, y estar preparados para avanzar en el terreno que tengamos que hacerlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Mercedes Malavé, coordinadora nacional de Unión y Progreso, el partido al que pertenece Eduardo Fernández, alias El Tigre. Bueno, nos vamos a una pausa, ya regresamos con más información aquí en Primera Página. Escuchamos distintas opiniones y usted en casa también tiene las conclusiones.